Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en el cual estén viendo esta grabación. Les agradezco mucho todo el esfuerzo es que procuren hacerlo en un horario en el cual no sean interrumpidos. Es decir, no lo vayan a hacer a la hora de la comida en su trabajo o no lo vayan a hacer en un momento que tengan como muy corto el tiempo. Procuren tener un espacio, una ventana de tiempo en promedio de 2 horas para tener un espacio pleno para su desarrollo y que no le incluyan más estrés al que de por sí ya tiene un examen y lo puedan desarrollar de la mejor forma posible. En mi experiencia personal, yo recomiendo que esto lo lleven a cabo ya sea en la mañana, cuando están dormidos todos en su hogar, o ya muy tarde, cuando ya también están dormidos, para no tener este tipo de complicaciones. También recordemos que el examen lo van a poder presentar 2 veces. Eso no quiere decir que la primera es como de chocolate y no cuenta. No, no, no. Traten de dar el mejor resultado posible en el primer examen y en caso de que tuvieran alguna mala o tuvieran alguna complicación, van a tener un segundo intento. ¿Qué es lo que les pido? Después de que hagan su primer intento, si les va a mandar una retroalimentación o les va a mandar como los comentarios sobre su examen. Revísenlos bien, anótenlos, repásenlos y después, y solo después de haber revisado y anotado eso, vayan a hacer su segundo intento. También, nuestros exámenes son de opción múltiple para ir adelantándose ya como en una escala de Likert, o sea, tenemos muchas opciones. Lo que vamos a tratar de hacer es, después de acabar el examen, revisar cada inciso. Yo comprendo y entiendo que después de hacer su examen van a decir, ah, pues ya me quedó claro, ya lo hice bien, ya lo puedo subir. Sin embargo, no falta el error de dedo, que se haya apretado algún botón, que se haya movido el mouse y que por tanto se haya cambiado la respuesta que ustedes colocaron. Entonces no queda de más revisarlo. Piénsenlo, se han esforzado durante más de 4 semanas para hacer su asignatura de la mejor forma posible. Sería muy feo que por no revisar el examen una segunda vez, su calificación bajara después de todo su esfuerzo. Entonces, les pido encarecidamente que revisen los incisos antes de mandarlos. Denle una segunda lectura. Para cerrar esta parte, procuren tener una ventana de 2 horas para realizar el examen. Asegúrense de tener una muy buena conexión. Busquen espacios en los cuales no vayan a ser estresados porque su jefe les vaya a pedir alguna cosa porque están trabajando o porque tengan que hacer algún pendiente. Y revisen el examen muy bien para que no tengan ningún error. Y en caso de irse al segundo intento, también procuren revisar los errores que tuvieron en el primero para no cometerlos en el segundo. Estas serían como las cuestiones más generales que tienen que revisar. Un último detalle. Yo comprendo que la plataforma les da hasta cierta hora para hacer el examen. Sin embargo, piensen esto. Si se esperan hasta el último momento, se lo dejan hasta el último, es muy probable o es muy posible que todos los estudiantes, no solo de psicología, sino de otras carreras, también lo estén haciendo a esa hora. Y puede ser que se sature el sistema, se alente o cualquier tipo de cosa. Entonces les sugiero que lo hagan unas horas antes, un día antes si es posible, para no tener estas complicaciones, porque se puede llegar a saturar la página, se puede alentar y no necesitamos este tipo de estrés. Mejor lo hacemos un poquito antes para poderlo llevar. Muy bien. Ahora sí, hace unos días les compartí por medio de correo electrónico, les compartí la guía de estudios. Esta guía de estudios la hicimos de forma colegiada, es decir, la hicimos entre todos los profesores que impartimos la asignatura de autoestima, con el objetivo de que ustedes tuvieran un material de calidad que pudieran consultar al momento de prepararse para el examen. Muy bien. Procuramos poner la mayoría de cuadros, de mapas para que a ustedes se les facilite mucho. Entonces tenemos taller de desarrollo humano, autoestima. Aquí están los profesores que le desarrollaron. Yo estoy aquí, yo soy Rivera Pea. Y bueno, tenemos la presentación en la cual explicamos de qué trataba la asignatura, cómo llevarlo a cabo y demás. Luego tenemos el índice para que ustedes puedan guiar. Y lo que ahorita sí nos importa
Bueno, todo esto es importante, pero lo que ahorita vamos a revisar es los contenidos de cada unidad. En la primera unidad, como ustedes recordarán, revisamos la autoestima y la relación con otros constructos. ¿Por qué? Porque al momento de que ustedes ejerzan, muchas veces parece como, muchas veces parece que no distinguimos entre autoestima, autoconcepto, autovaloración, y los tratamos como sinónimos. Sin embargo, al momento de ustedes estar cursando y profesionalizándose como psicólogos en una carrera de psicología, es necesario este, profesionalizar esos términos para poder tener como una estructura más, más plena. Entonces, la primera unidad era como aclarar los conceptos, llevarlo a cabo de una forma muy adecuada y concreta para que ustedes los puedan manejar. En nuestra segunda unidad, ya con estos conceptos claros, ya ahondamos en las teorías sobre la autoestima. En concreto, revisamos tres teorías y vimos algunos modelitos por ahí. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que ustedes son psicólogos y que tienen como una estructura de lo que es la autoestima, en el ámbito concreto hay más de una postura referente a la misma. Por ejemplo, tenemos la teoría del sociómetro, que es totalmente, bueno, no totalmente, pero se enfoca mucho hacia las relaciones externas, pero también hay otras propuestas que tratan de verlo hacia adentro, que tratan de ver la autoestima como factores internos. ¿Y para qué queremos revisar las teorías? Bueno, porque estas teorías van a ser, como lo podrían haber visto en su actividad integradora, va a ser lo que sustenta el taller. Es gracias a las teorías que tenemos un sustento que permite ya aplicar las técnicas y los instrumentos de medición. Y hablando de eso, en la unidad número 3, ya con la claridad de las teorías que vimos, vamos a ver los instrumentos para la medición de la autoestima y la evaluación de la misma. ¿Por qué? Porque gracias a estos instrumentos podemos valorar en qué puntos la persona o el taller en general están teniendo problemas de autoestima y a través de esos puntos llevar a cabo una intervención a través de alguna técnica, a través de alguna estrategia para su fortalecimiento. Es decir, es como revisar dentro de todo el espectro de la autoestima cuál es el punto como que está teniendo más complicaciones e ir para allá. Pero para poder saber eso, necesitamos aplicar algún instrumento. Y esto de aplicar algún instrumento no solamente es como un test de internet, no, hay que comprender por qué tenemos los incisos de determinada manera, comprender su valor, saber cómo analizarlos y cómo evaluarlos. De hecho, en este punto, para ustedes les pedí que hicieran el instrumento en Drive con el objetivo de que lo pudieran compartir después a través de un formulario Google para que sea más fácil para ustedes revisarlo, calificarlo, tener un mayor control. Y bueno, ya que teníamos estas tres cosas, nos vamos con la última parte, que son las técnicas del fortalecimiento de la autoestima. En estas técnicas del fortalecimiento de la autoestima, lo que vimos, lo que revisamos fue cómo de forma concreta se puede llevar a cabo estrategias para el fortalecimiento de la propia autoestima. Bueno, creo que es redundante, de la autoestima. Aquí vimos cuatro técnicas en concreto y además vimos la terapia basada en lógica, que es un elemento, es una técnica este, basada en estrategias cognitivos conductuales, pero enfocadas en filosofía. Sin embargo, cabe aclarar que esta técnica de la TBL no va a venir en el examen. Eso fue como un añadido que yo les brindo por mi formación como filósofo. Entonces está muy padre que la comprendan, pero al momento de estudiar para el examen no vamos a tomar en cuenta esto de la TBL. Muy bien. Ahora, nuestra guía de aprendizaje está bastante bien estructurada en el sentido de que va dividiendo las unidades y los conceptos que vamos a llevar a cabo. Por ejemplo, como les comentaba, el concepto de la autoestima tiene diferentes matices dependiendo del autor que lo va a tratar. Por ejemplo, para Alcántara son las actitudes que tenemos hacia nosotros mismos, es decir, es como una forma de interiorizar o de comprender de forma interior. Pero, por ejemplo, para Branden, el cual, como ustedes recordarán, lo vamos a ver más adelante con otros aspectos, señala que la experiencia de ser perdón, que la autoestima es la experiencia que tenemos cada uno de ser competentes para enfrentarnos a los desafíos básicos de la vida. Es decir, hablamos ya de competencias como parte de la autoestima. Bueno, lo que les voy a pedir es que lean este tipo de conceptos de la autoestima
que los llevamos a cabo a lo largo de la asignatura para que los vayan a aprender. Y más allá del puro examen, también para que en algún momento que les llegue a preguntar a una persona, oye, ¿y qué es autoestima? Ustedes puedan tener una postura, puedan tener una posición. No quiero decir que tomen la postura de Acosta y que la citen como una radio, sino que lean todas, las comprendan, profundicen posteriormente en la lectura de los materiales y puedan planear su propia concepción de la autoestima. Bueno, también tenemos un apartado sobre cuál es la importancia de la autoestima y cómo influyen en la vida de cada persona. Tomando en cuenta que tenemos este sentimiento de capacidad personal, es decir, el sentido de yo puedo hacer esto, yo puedo elaborar esto, puedo lograr tal cosa, y también un sentimiento de valía personal, una autovaloración. Estos son elementos básicos de la autoestima. Por ejemplo, cuando ustedes lleven a cabo trabajos de psicología organizacional o sean contratados por alguna empresa, estos puntos son muy importantes para desarrollar. Bueno, también recordemos que dentro de las propuestas que estuvimos viendo en la primera unidad, vimos la escalera de la autoestima, la cual va desde los elementos más sencillitos como el autoconocimiento. Bueno, sencillitos no, pero comparado con la autoestima es como el primer elemento y va escalando hasta llegar a la autoestima. Cada uno implica al otro y va como aumentando. Y junto con ello vimos otros constructos como es el aspecto cognitivo, el afectivo y el conductual, el problema de la autoimagen, la confianza, el autocuidado y ya. Con eso teníamos la primera unidad para tener los puntos claros. Ahora, en nuestra segunda unidad, en nuestro segundo apartado, lo que ya vamos a ver son teorías concretas de autores sobre qué es la autoestima. La primera como conceptos muy generales, ahora sí nos vamos con las teorías. Y la primera tenemos la autoconcepción incondicional de Ellis. Muy bien. Recordemos que para Ellis, recordemos que para Ellis la autoestima no es un factor meramente externo, sino que la autoestima tiene que ver con la autoconcepción que tiene la persona de sí mismo, cómo él se autopercibe y cómo él mismo se autovalora. Y esto lo hacemos por medio de capacidades, de cualidades que tiene la persona y cómo las va llevando, y la capacidad para conseguir logros. Bueno, por otra parte tenemos la teoría del sociómetro, la cual es radicalmente diferente. ¿Por qué? Porque aquí dice que la autoestima es como un termómetro que nos permite saber cómo están nuestras relaciones exteriores. Es decir, si nuestra autoestima está baja, quiere decir que socialmente no nos estamos relacionando como deberíamos con el ambiente. Esto puede ser porque el ambiente no está dando las condiciones necesarias o porque la persona no tiene las condiciones o las habilidades para poder cuadrar en el ambiente. En el caso, por ejemplo, de los migrantes que teníamos en nuestra, en nuestra asignatura como caso, tenemos que, puede ser que sean rechazados por la propia comunidad del país al que van a residir y discriminados por su color de piel, por su lenguaje y demás. Y este mismo proceso hace que la autoestima baje, pero baja porque no se logran relacionar con el resto de la comunidad. Entonces tenemos la teoría del sociómetro y también tenemos la teoría de Brandon, la cual ya les había mencionado, la cual señala que tenemos factores internos y externos de la autoestima que hay que regular. Los factores internos son aquellos que hacen alusión a perdón, los factores internos son los que hacen alusión a los aspectos internos de la persona, como ideas, creencias, prácticas y conductas, y los factores externos que se refieren al entorno, la escuela, la familia, los amigos y demás. Y estos se van a ir mezclando. Bueno, ya que tenemos estas tres teorías, para el caso del taller, bueno, y aparte de tener estos elementos, también teníamos los pilares de la autoestima, que de hecho después los vamos a ver reflejados ya en los instrumentos. Me voy a adelantar tantito, factores externos. Ok, aquí nos quedamos. Recordemos que al momento de hacer nuestro taller ya teníamos como que tener como una teoría para poder diseñar el taller. Esto no es tan sencillo como híjole, yo le voy al Pumas, ¿no? Y ya me quedo con ese equipo, sino que es un proceso de reflexión personal que ustedes tienen que hacer para ver cuál de las teorías presentadas es más coherente. No solamente leyendo lo de la plataforma, sino investigando por su propia cuenta, leyendo en libros para ustedes. Y también es válido el enfoque ecléctico, es decir, la unión o la fusión de diferentes enfoques
para su aplicación. Bueno, teníamos que, por ejemplo, también para Brandon están los factores externos, les comentaba que son los que no dependen directamente de la persona, como puede ser la cultura de un país, la escuela y el trabajo, la creencia de los padres o inclusive el propio proceso de psicoterapia al cual se somete la persona. Bien, en esta misma unidad vimos algunas clasificaciones de la autoestima. Por ejemplo, veíamos la autoestima cómo se puede clasificar como alta, baja, segura, implícita y narcisista y las características que tiene cada una. Les pido por favor que para el examen las estudien y las repasen cada una de estas clasificaciones de la autoestima junto con los estados de la autoestima, es decir, la autoestima fuerte, la autoestima vulnerable y la autoestima derrumbada. ¿Para qué? Para que también tengamos elementos al momento de hacer un diagnóstico de los miembros del taller de cómo valorar su estado inicial de autoestima y cómo va avanzando. Y hablando de esta valoración, nos venimos a la unidad número 3, en la cual vamos a implementar los instrumentos. De forma concreta, un instrumento es una herramienta que nos sirve para hacer alguna cosa determinada. Un instrumento de evaluación de autoestima es una herramienta que nos va a permitir hacer una valoración del estado de la autoestima de una persona. Vimos tres instrumentos. Necesito que al momento de estudiar esto pongan mucha atención en el autor de la teoría, lo que mide la teoría, el tipo de escala que lleva y los factores que implica. Bueno, por ejemplo, tenemos el cuestionario BIAIS de las fortalezas personales, el cual recordemos que se divide por medio de virtudes, las cuales son sabiduría y conocimiento, coraje, humanidad, justicia, templanza y trascendencia. También recordemos que el instrumento BIAIS va a medir a través de sus preguntas este tipo de pilares a través de las preguntas que van a llevar a cabo. Y de hecho aquí lo tenemos, estas virtudes se pueden dividir en los siguientes elementos para poderlo llevar a cabo de forma más concreta. ¿Cuántos ítems tiene la prueba BIAIS? Tiene 240 ítems o reactivos, se llevan a cabo a través de una escala de Likert, desde me siento muy identificado o muy parecido a mí, a para nada identificado o no se parece a mí. Bueno, en esta escala lo que tenemos que tomar en cuenta es que nos va a permitir, bueno, que fue diseñada en un primer momento para personas adultas y que nos va a permitir medir la autoestima en diferentes criterios y poder establecer los puntos de fortalezas o debilidades que hay que trabajar. Es decir, si hay que trabajar en el coraje, en la humanidad, en el amor de la persona. La gran ventaja que tiene esto es la cantidad de información que nos arroja. La desventaja es que al tener 240 ítems, el proceso de trabajo es mucho más largo que otras pruebas. Bueno, también tenemos la escala de autoestima de Rosenberg. La escala de autoestima de Rosenberg va a medir también la autoestima. En un primer momento se hacía a través de, bueno, estaba destinada para adolescentes, era como más destinada para estos grupos. Y en esta escala de Rosenberg, a través también de una escala de Likert, lo que se va a tratar de buscar es cuál es el estado general de la autoestima. Este es mucho más rápido que el anterior y de hecho aquí les preparamos una presentación. Si le dan clic en el botoncito, les va a abrir un Geniality con las características. Bueno, ¿cuántos reactivos tiene la prueba? A diferencia de la otra que tenía 240, esta solamente tiene 10 y va con la escala de Likert desde muy de acuerdo hasta muy en desacuerdo. ¿Cómo se van a calificar? De 4 al número. Va a tener una evaluación de entre 1 y 4 puntos, pero depende de la pregunta. Hay que tener mucho cuidado al momento de calificarlas para saber las preguntas, cómo se llevan a cabo. En el propio material de la asignatura viene cómo se evalúa, pero también lo pueden buscar en internet y aparecen otras pruebas que lo llevan. Y aquí lo que vamos a evaluar es el sentimiento de satisfacción de la persona y su aceptación frente a otros individuos y a sí mismos. Bien, ya que tenemos estos elementos, me regresó muchísimo, déjenme pongo dónde estamos. Ya vimos la prueba BIAIS, ya vimos la prueba Rosenberg, las cuales tienen una escala de Likert. Para culminar con ello, vamos a irnos con la... Perdón, tenía un estornudo. Perdón, tenía un estornudo. Perdón, ahora sí. Bueno, después de esto tenemos la prueba Coppersmith. La prueba Coppersmith ahora sí va a ir en preguntas cerradas, es verdadero o falso, o me representa o no me representa. Este cuestionario va a tener el objetivo de
poder ver cuál es el estado de la autoestima en un nivel general, pero también social y familiar, lo cual al momento de aplicarlo nos puede permitir saber, tenemos que actuar en el ámbito familiar de la persona o en su integración social o tienen problemas en la autoestima de forma general. El puntaje máximo que se puede obtener son 100 y la valoración es la siguiente. De 0 a 24 tenemos una autoestima baja hasta llegar de 75 a 100 que tenemos una autoestima alta. Pero les comentaba, no solamente nos permite esto, sino que revisando los incisos calificados podemos señalar si tiene una autoestima alta en el aspecto social, en el familiar o en el general, para poder tener más preciso ello. Bueno, ya que tenemos esto, nos vamos a ir con las técnicas del fortalecimiento de la autoestima. Ya que hicimos un diagnóstico de cómo está la autoestima de la persona, pues ahora hay que implementar alguna estrategia para que pueda mejorar. Si no, no seríamos muy útiles al solamente señalar el problema si no podemos hacer algo al respecto. En concreto, nosotros lo que vimos fueron las siguientes. Modificación de pensamientos automáticos negativos. Veíamos como muchas veces cuando pensamos algo, ya tenemos como detonadores de pensamientos que nos llevan hacia ciertos puntos. Aquí lo que tenemos que hacer es aprender o estructurar estrategias para replantear este tipo de pensamientos negativos y evitar cuando surgen para cambiarlos. Bueno, ¿cómo funciona? Tenemos, de hecho, la TBL también funciona con este sistema, nada más que a través del silogismo. Tenemos una situación, ante esta situación o experiencia, que puede ser una activadora, vamos a tener determinados pensamientos que pueden ser apropiados o inapropiados. Y a través de estos pensamientos apropiados o inapropiados vamos a tener consecuencias emocionales y conductuales. Ejemplo, me empujan en el camión. Cogniciones, me está retando, piensa que no soy importante. Eh, Conductuales físicas, lo golpeo. Ese sería como una mala guía del modelo ABC. Entonces lo que tenemos que hacer es procurar cogniciones apropiadas para generar reacciones apropiadas. Aparte de esta, tenemos la planeación de actividades agradables. Parece como muy sencillo, ¿no? Es decir, para estar bien, haz cosas agradables. El problema es que cuando caemos en una rutina o en una espiral de resultados, muchas veces dejamos de ver estas cualidades agradables y solamente nos concentramos en lo que estamos haciendo, por lo que tenemos que planear espacios y poderlos regular y podemos programar para garantizar este tipo de elementos. Para ello vimos algunos formatitos que nos permitían llevar a cabo. Aquí hay algunos ejemplos de actividades agradables. Y lo que tenemos que hacer es empezar con cosas sencillas. No decir, bueno, una actividad agradable ir a Disneyland, ¿no? Porque pues, está muy complicado. Entonces, salir en bici, comer un helado. Bueno, también tenemos que ver y medir los resultados que tenemos por medio de unos instrumentos y llevar un control. También, si vemos que de repente el paciente nos dice que le fue mal en una actividad agradable, pues decirle, pues cámbiala, ¿no? Porque esa no te está funcionando. Otro elemento, y esto va más ligado con el sociómetro, es generar habilidades sociales o fortalecer habilidades sociales, como puede ser la comunicación interpersonal, como puede ser la empatía. Bueno, la empatía tenemos un apartado especial y aquí lo que vamos a hacer es identificar cuál es el área específica que a nuestro paciente se le está dificultando, analizar por qué se le está dificultando, revisar los pensamientos incorrectos del sujeto o los elementos que no le permiten llevar a cabo, proponer alguna técnica de modificación y ensayarlo, ponerlo en práctica para poderlo solucionar. Aquí lo tenemos, de hecho, miren, ensayo de la conducta, el modelado y la instrucción de aleccionamiento para poder remediar estos problemitas que luego podemos llegar a tener. Bueno, también la retroalimentación y la tarea de fracasos. También tenemos el entrenamiento de la asertividad, es decir, aprender a comunicar lo que nosotros queremos de una forma no agresiva, pero también que se entienda lo que estamos diciendo. Aquí veíamos muchas actividades muy bonitas, como el disco rayado, la técnica del desarmarte, el aplazamiento asertivo. Estos son muy buenos. De hecho, les pido que le den una muy buena revisada, porque luego en nuestras conversaciones cotidianas, como que aplicar esto será bastante fuerte, bastante bueno, y también interiorizarlo. Y ya también tenemos para terminar la ventana de Yuhairi, la cual nos hablaba de que tenemos cuatro áreas, ¿no? Tenemos el área pública o abierta, la que yo conozco y todos conocen, el área oculta, que es la que yo conozco, pero los otros no conocen de mí, el área ciega, que es lo que otros conocen de mí y lo que yo no conozco, y el área desconocida, donde ni yo ni los otros lo conocen. Aquí lo tenemos
planeado y es para poder revisar cada elemento, entender lo que implica cada uno y asumir las consecuencias. Y ya con esto terminaríamos nuestra guía, que tiene las recomendaciones, que fue con lo que nosotros empezamos, y terminaríamos. Por mi parte no me queda otra más que agradecerles todo el esfuerzo, todo el trabajo que han desarrollado a lo largo de la asignatura. Sé que fuimos un grupo reducido, pero un grupo de calidad, y les pido no abandonar sus estudios, les pido seguirse esforzando y cuentan conmigo para cualquier duda que tengan en un futuro. Les deseo un bonito día, una bonita tarde, una bonita noche, dependiendo del momento en el cual estén viendo este video. Mi nombre es Pablo Adrián Rivera Juvenal y su profesor de la asignatura de Taller de Desarrollo Humano Autoestima. Tengan un excelente cierre de periodo. Hasta luego. Bye bye.